En el video anterior vimos casi la mayoría de lo que son conceptos claves que debes de aprender de este tema, que son el villismo, el zapatismo. En este caso, faltan estos dos ahorita: carrancismo, reforma agraria, plan de Ayala, proyecto de nación, es el que nos falta y vamos a ver ahorita. Burguesía y proletariado ya, Convención de Aguascalientes, lucha de clases, justicia social y guerra civil. Este sí lo vimos, falta justicia social y lucha de clases, ¿sí? Que veremos en la siguiente parte. Y de procesos, ve como lo explicado, traté de simplificarlo acá. El primero es la proclamación. Por acá da su golpe de estado Victoriano Huerta. Carranza proclama el Plan de Guadalupe, ¿sí? Y esta proclamación del Plan de Guadalupe, él se autonombra como jefe de la revolución, pero ya vimos que cuando derrotan a Huerta, y en este caso se nombra, se genera la Convención de Aguascalientes, lo desconocen y crean a lo que se va a llamar un gobierno el gobierno de la Convención y proclaman el Plan de Ayala, lo que choca totalmente con el Plan de Guadalupe. Ahora, la siguiente, el Plan de Ayutla, ¿no? Vimos que ante esto, ante el hecho de que Madero no realiza su reforma agraria, pues surge el Plan de Ayala y este lleva un enfrentamiento entre el carrancismo y el obradorismo, que se negaron a una reforma agraria profunda que acabara con el latifundismo. Luego ya vimos el villismo se separa del carrancismo y se identifica con el Plan de Ayala y se une con los zapatistas en una alianza en la Convención de Aguascalientes. B. A partir de la convención se hacen dos bandos, el villistas zapatistas contra carrancistas y obregonistas. Esta etapa se llama Guerra Civil porque es una lucha entre puros mexicanos y entre las facciones revolucionarias. Fíjate cómo siempre en la historia oficial, la historia de bronce, yo te decía, nos los ponen como si todos hubieran luchado juntos y hubieran combatido a Porfirio Díaz y al ganar todos hubieran resuelto los problemas. La verdad es que la revolución es un conjunto de revoluciones. Estaba la revolución, por así decirlo, carrancista y obregonista, y estaba la revolución zapatista y villista. El punto de conversión de todas ellas es que cuando derrotan a Huerta, pues tratan de desterrar ahora sí a todo el aparato porfirista. Pero ya al momento de realizar las reformas sociales que requería el pueblo en esa época, los carrancistas y obregonistas son mucho más conservadores, se parecen más a la simpatizan más con la burguesía, lo que no así el villismo y el zapatismo. Lo que va a llevar a otro concepto, una lucha de clases, es decir, el proletariado, representado en su mayoría por el villismo y zapatismo, se va a enfrentar a un movimiento que representa la burguesía o un movimiento burguesado que es el movimiento de Obregón y Carranza. Y al final, la derrota de los zapatistas y los villistas va a ser que el proyecto que venza va a ser el proyecto de Carranza y Obregón, más de Carranza que de Obregón. Y al final dice, termina con la victoria del bando de los carrancistas y los obregonistas. Los zapatistas quedaron relegados a movimientos regionales, cuyos líderes después fueron ejecutados por órdenes de Carranza, de Carranza, Obregón. Y así, y ve esta parte. Con esto quiero decir que la revolución realmente, los revolucionarios no eran amigos. Muchos literal terminaron así siendo grandes enemigos y terminaron sus diferencias a muerte. O sea, al final el grupo Villa y Zapata son asesinados por órdenes de Obregón y Carranza. Y después Carranza es asesinado por órdenes de Álvaro Obregón. Ven nada más. Ven nada más como en la historia oficial que nos pintan que todos son como amigos, un grupo unido, realmente era un grupo separado, porque por lo que estaban luchando era un proyecto de nación, es decir, cómo iba a ser el país después de que se ganara la revolución. Por un lado, la visión villista y zapatista era una visión basada en justicia social, es decir, que todos los problemas emanados de una dictadura de Porfirio Díaz de más de 30 años se resolvieran, mientras que del otro lado, Carranza tenía una visión más parecida a realizar algunos cambios para mejorar las cosas, pero manteniendo cosas como el latifundio, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor dotando de pequeñas propiedades a la gente, pero manteniendo el latifundio. Y entonces eso chocaba, obviamente. Y también, por ejemplo, en el caso de los obreros fueron reprimidos fuertemente por el carrancismo, a pesar de que le ayudaron a Carranza en su lucha durante la Guerra Civil. Sin embargo, Carranza, con visión burguesa,
con visión de lo que es patrón, para que nos entendamos mejor, del dueño de la fábrica, de la empresa, termina dándoles la espalda y los somete y los reprime como casi como se hacía en el porfiriato. Entonces, ese proyecto de nación, y eso es muy importante pensarlo, y ahorita lo vamos a ver en el foro, ¿cuál era el más adecuado? Y no solo cuál era el más adecuado, ¿cuál es el más adecuado ahora? ¿Qué proyecto de nación requerimos? ¿Un proyecto de tendencia burguesa donde se le dé prioridad a lo que dictan y mandan los patrones, los jefes de las empresas, o un proyecto donde se le dé prioridad a la gran cantidad de pobres, porque hoy en México más del 50% de la población es pobre, y a los trabajadores, o que se busque tal vez mediar una tercera vía? ¿Qué tipo de proyecto necesita este país que está tan hundido en la pobreza? Eso lo veremos. Ahora, lo que veremos rápidamente en el libro serán las causas de la derrota del villismo y el zapatismo. Yo te dije que el carrancismo y el obregonismo no tenía tanta base social. ¿Cómo la consiguieron? Pues cambiaron parte de lo que es el plan de Guadalupe y hicieron, prometían hacer equitativos los impuestos, mejorar el salario y las condiciones de las clases proletariadas, garantizaban la libertad y el cumplimiento de las leyes de reforma, la independencia del Poder Judicial y la regulación de la exportación de los bosques, el petróleo, las aguas y en general los recursos naturales. Todas estas, como promesas, lo que hicieron es que muchos obreros se unieran a ellos, sobre todo. El campesinado no tanto, pero estas propuestas, el problema es que sí jalaron apoyo de, por ejemplo, sobre todo de los obreros, pero al final no las cumple del todo. Y si las cumple, se las da así a sus allegados. Ahora, ¿por qué son derrotados? Porque, perdón, no voy más adelante, hacia arriba. Aquí estoy en la página, ahorita les digo. 71. Aquí está. Básicamente, para Villa terminaba donde empezaban a peligrar las larguísimas líneas de abastecimiento conectadas a la frontera, lo llamaba el norte y no se apartó de él. Para Zapata el mundo terminaba donde la organización popular de su ejército careciera ya de peculiar arraigo agrario y militar que lo caracterizaba. Profe, ¿qué significa esto? Que el villismo y el zapatismo eran movimientos de base regional, en el caso del zapatismo pues eran campesinos y estaban ligados a la tierra, y moverse en una guerra civil significaba que ellos se tenían que despegar de la tierra, y eso no lo podían hacer. Y en el caso del villismo, dependía de las líneas de ferrocarril para el abastecimiento de sus tropas. Entonces, la mayoría de su abastecimiento le llegaba de los Estados Unidos, de venderles ganado a los norteamericanos, sobre todo. Entonces, una guerra implicaba movilizarse para defender las posiciones. Eso no lo hicieron ellos. Y esa debilidad de movimiento, pero a su vez que estaban fortalecidos porque tenían arraigo entre el pueblo, era una ventaja del otro lado, porque en cambio, para Carranza el país era una totalidad conceptual, es decir, para Carranza su movimiento no era un movimiento regional con cierto arraigo al campo, sino era en este caso la visión de que era el país completo. Y al tener esa visión, veía al país como un lugar donde podía moverse libremente. Y Álvaro Obregón, que era el segundo, tenía lo mismo, tenía una idea suficientemente flexible y global de sus tareas como para planear la inminencia del desastre militar. A finales del 14, embarcándose con sus tropas a Salina Cruz y luego de un incierto viaje costero por el Pacífico, desembarca en el occidente de México para unirse con las tropas de Diego en Jalisco y reiniciar desde ahí la campaña en terrenos que conoce bien. Es todo lo contrario. Álvaro Obregón ve que la situación es difícil y lo que Álvaro Obregón hace y que después va a ser brillante por eso es buscar dónde iniciar la batalla, pero iniciarla en el lugar donde él tenga todas las ventajas, que es a partir de moverse a Jalisco. Ahora, esto tuvo efectos devastadores, porque ya dije que los villistas y zapatistas, a pesar de ser la mejor propuesta social para todos los que habían sido afectados por Firiato, pierden la guerra. Y aquí está la otra cosa. A pesar de ser movimientos tan grandes, no se movieron, no atacaron a los carrancistas y villistas. Y si lo hicieron de una manera muy, muy, muy burda. Bien, me regreso acá. Si las consecuencias prácticas de estas concepciones de origen fueron decisivas. A finales de 1914, los zapatistas no atacaron a los ejércitos de Carranza, replegados en el Golfo y el sureste.
porque lo sentían, ven, fuera de su ámbito territorial. Los villistas tampoco, porque no quisieron poner en entredicho su línea de abastecimiento ni sus relaciones con los zapatistas, cuyo celoso territorio había tenido que cruzar por una campaña en el Golfo. Ve esto, nada más, no atacaron. Era el momento, si hubieran atacado, hubieran encontrado a un ejército carrancista pequeño, reducido, sin muchos recursos, a los obregonistas desembarcando en un puerto, ¿sí? Sin posiciones de defensa. Era casi seguro que hubieran ganado la guerra. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Y esto qué les dio a Carranza y Obregón? Les dio tiempo. El segundo fue su dominio sobre regiones aparentemente periféricas, pero en realidad estratégicas. Carranza y Obregón dominaban los petróleos de Veracruz y Tamaulipas, los activos puertos de Tampico y Veracruz y la exportación de nequén desde Yucatán. Es decir, dominaban lugares que estaban generándoles dinero para poder comprar armas con los Estados Unidos, mientras que los otros dos no estaban haciendo eso, o lo hacían muy poco. Ve cómo la otra facción, la carrancista y la villista, tenía una idea estratégica más clara. Y acá dice, 4 batallas ganadas por los ejércitos obregonistas definieron en sus campos el predominio militar de la revolución. 2 de Celaya en abril, la de Posiciones en Trinidad durante el mes de mayo y la de Aguascalientes a principios de junio, en la que una situación desesperada por escasez de comida obligó a Obregón a una ofensiva súbita que sorprendió a las líneas villistas. Básicamente el triunfo de esta guerra civil se definió en 4 grandes batallas. Después de la batalla de Aguascalientes a mediados de 1915, la retirada de villistas hacia el norte fue el espectáculo de una caravana dispersa, sin moral, que había perdido en forma sucesiva, sin pelear lo que en años antes tuviera, de modo fulgurante. En 4 batallas, Álvaro Obregón derrota a lo que en su momento se pensaba el mejor ejército de la Revolución Mexicana, la División del Norte de Villa. Lo derrota y ya no se puede volver a reconstituir. Y acá otro pequeño, mientras que los ejércitos de Obregón y Villa peleaban, Zapata no atacó y sobre todo se dedicó a hacer su reforma agraria, pero en cierta parte dándole la espalda a la guerra. Se dedicó a crear los ejidos, o sea, a repartir la tierra a los latifundios. Pero de una vez derrotado Villa, los zapatistas fueron derrotados más fácilmente, ¿sí? Y la derrota de Zapata se debió más a que asesinan a Zapata en una emboscada y entonces el zapatismo, como era un movimiento que dependía mucho de la figura de su líder, se empieza a disgregar. Y los carrancistas empiezan a decir que ellos van a agregar la reforma agraria a sus ideas. Y en ese momento, a partir de 1916, el 19 de septiembre, Carranza, todavía primer jefe encargado del Poder Ejecutivo durante el periodo preconstitucional, convoca un nuevo Congreso. Ahí se acaba la guerra civil porque Carranza es reconocido como jefe provisional y convoca una nueva constitución donde que no están integrados ni los villistas ni los zapatistas. Hasta aquí.